Merece la pena dedicar una pequeña digresión al asunto de cómo se nos puede manipular con datos económicos, cómo en el fondo se nos intenta engañar. Para que no se me acuse de parcialidad, aunque me considero una persona progresista, voy a analizar dos temas actuales que están en el debate social. Uno sería el que defienden muchos partidos de izquierdas, que puede ser la implantación de una renta universal, y el otro sería el debate más propio de una óptica de derechas de sustituir el sistema de pensiones público por otro privado. El primer tema sería el de la renta universal. La primera persona que propuso la aplicación de la renta universal para todas las personas, que le permitieran vivir dignamente, fue el filósofo y escritor y político norteamericano, nacido en Inglaterra, pero se lo puede considerar norteamericano, fue uno de los padres de la Revolución norteamericana, Thomas Paine. Thomas Paine es uno de mis héroes favoritos, probablemente una de las personas más lúcidas, pero también más honestas que ha habitado este planeta. ¿Cómo le surgió esta idea? Thomas Paine se crió en Europa, cuando llegó a Estados Unidos, a los incipientes Estados Unidos, entonces colonias británicas, viajó bastante por el país y se pudo dar cuenta de las condiciones de vida de los nativos norteamericanos. Estos nativos, a pesar de que ahora se les ha idealizado mucho, tenían una existencia bastante precaria. Vivían en el Paleolítico, no conocían la agricultura, eran cazadores-recolectores y sobrevivían día a día. En épocas de penuria lo pasaban realmente mal. Tenían muy pocos bienes materiales, los que podían transportar consigo, ropa, comida, algún avalorio, las herramientas de caza y poco más. Eran pobres, muy pobres, pero más o menos felices. Thomas Paine veía que tenían sus necesidades cubiertas, hacían un día a día, vivían en contacto con la naturaleza que les proveía de todo lo que necesitaban. No se quejaban de su existencia, quizá porque no conocían otra. Tampoco conocían el trabajo, y esto evidentemente les impedía progresar. Podían estar así durante los próximos 2 milenios y que vivirían exactamente igual generación tras generación. Aquí volvemos a la idea de Marx del trabajo como fuente de progreso. La particularidad es que Thomas Paine diferencia entre lo que podemos llamar pobreza, y yo soy de los que creen que el estado natural del ser humano es la pobreza, es cuanto más cómodo se siente. Pero bueno, esto es un tema para otro debate. Y la miseria. Él conoció la pobreza en Estados Unidos, pero no conoció la miseria que pudo ver ya en las grandes ciudades inglesas que habían iniciado la revolución industrial. Allí veía masas de proletarios que pasaban verdaderamente penurias tremendas, llegaban a morirse de hambre cuando no tenían trabajo, cuando sufrían enfermedades y no poseían absolutamente nada y sobre todo no podían ir al campo a alimentarse muchas veces. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, al contrario que en Estados Unidos, la propiedad rural ya se había parcelado y tenía propietarios. Esta apropiación de la tierra la habían hecho generaciones anteriores que se lo habían transmitido a sus herederos por medio de la herencia. Aquí entra el debate tanto de la legitimidad de la propiedad privada como la legitimidad de la herencia. ¿Por qué una persona puede dejar sus bienes a sus herederos y no devolverlos al común de donde los ha sacado? Pero es un debate filosófico, necesario, económico también, pero en el que ahora mismo no entraremos. Thomas Paine era consciente de que la parcelación de la tierra permitía su trabajo y por tanto el progreso, la agricultura era necesario. Y tampoco era conveniente, ni lógico, ni probablemente tendría unas consecuencias beneficiosas el devolver a Inglaterra a una propiedad común porque sería volver al Paleolítico. Pero entonces él propuso que, digamos, las personas favorecidas por la sociedad, que eran propietarios, compensaran al resto de la población a través de un impuesto sobre las herencias, fundamentalmente. Diciendo, vale, usted sigue siendo propietario de su tierra, pero cuando se lo ceda a sus hijos tiene que pagar una gran parte y con ese dinero permitiremos que las nuevas generaciones que no son culpables de los errores de las anteriores y que no pueden ir a alimentarse, a vestirse y a proveerse de lo mínimo necesario para sobrevivir a la naturaleza, porque ya se lo han apropiado, pues usted les compense. La renta universal no es el querer vivir sin trabajar o la ley de vagos, como critican algunos políticos de derecha, sino tiene una justificación. Sin embargo, lo que proponen algunos políticos de izquierdas
Y sabemos que los políticos no saben mucho de economía, algo que para mí me resulta inexplicable porque economía y política es prácticamente lo mismo, pero defienden la implantación de una renta universal monetaria, es decir, de que el Estado distribuya a todos los ciudadanos una cantidad mínima de dinero con la que supuestamente van a poder cubrir esas necesidades. Yo no quiero entrar en el debate de los resultados sociales de esta medida, si la gente se volvería muy vaga o dejaría de trabajar, yo no lo creo. Creo que el trabajo tiene satisfacciones aparte no solo del salario. Pero lo que critico de estas propuestas, y cuando he intentado estudiarlas, analizarlas y ver los datos, es que son absurdas la mayoría de las veces. No tienen muy claro dónde van a sacar el dinero. El coste de esta implantación es enorme, ni todos los impuestos del Estado quizá podría subsanarlo. Aumentar los impuestos para esto sería contraproducente en otros sentidos. Los impuestos de sucesiones sobre las herencias no dan para tanto dinero y una serie de cuestiones. Pero sin embargo, ves estas propuestas de economistas reputados y académicos. Generalmente los economistas de izquierda suelen venir de las universidades, los economistas de derechas de la banca privada. Esto hay que dejarlo claro y cada uno tiene su punto de vista ideológico, pero siempre nos quieren vender como que no, que ellos son técnicos y que estas son las cifras. Y una pregunta que siempre me he hecho cuando veo estos datos y que con mi ingenuidad de filósofo planteo en público, para que me den bofetadas por todos los lados, es si alguien ha analizado el impacto que puede tener en la inflación, por ejemplo, el que de la noche a la mañana todas las familias de este país reciban 600 euros. Pues no hay. En estas hojas Excel, muchas veces bastante pobres, nadie se ha planteado que si mañana todo el mundo recibe 600 euros, probablemente las personas que lo necesiten para subsistencia lo gastarán, evidentemente, otros lo agarrarán, otros lo dedicarán a pequeños lujos, pero si no en el momento de la producción, pues lo que va a producir es una enorme inflación, sobre todo en lo básico, en la vivienda, en la alimentación. Es obvio. Evidentemente yo no puedo predecir el futuro porque las consecuencias serían muy dispares, pero me parece que por lo menos habría que preocuparse por esta solución. Esto es lo que hablo de que hacer experimentos en economía no es posible. Todo lo que se puede hacer se tiene que hacer de manera gradual y evaluando cuál es el desarrollo. Entonces me parece una barbaridad, honestamente, y puedo estar equivocado, obvio, que se quieran plantear una solución que no sabemos hacia dónde va a llegar. Yo creo que la mayoría de las familias se encontrarán que esta renta mínima no les va a servir para nada, no va a aumentar su nivel de vida porque los precios van a ser disparatados. El dueño del piso donde viven les pedirá más dinero por el alquiler, por ejemplo, y al final toda esta renta irá a otras personas. Y lo que encuentro poco honesto es que estos economistas, a pesar de que defienden una idea en la que puedo estar de acuerdo, no hagan realmente este análisis honesto de las consecuencias económicas de la introducción de esta renta monetaria. ¿Y por qué lo hacen? Porque evidentemente suele pasar que un economista quiere que los datos confirmen sus ideas. Y no, como debería ser, que de unos datos podamos sacar unas ideas. Vayamos al otro lado del arco político. Yo creo que prácticamente desde que me incorporé al mundo laboral, a finales de los 80, veo periódicamente noticias sobre de que el sistema de pensiones pública va a caer en bancarrota. Y siempre eran informes que planteaban que esto sucedería de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 8 años, de aquí a 15 años. Ahora mismo estamos en el 2017, pues calculan que en el 2023 el sistema colapsará. Y la realidad es que pasan los años y el sistema de pensiones público sigue pagando puntualmente todas sus pensiones, ¿no? Incluso después de haber sufrido una de las crisis más brutales que ha sufrido este país, de la que ya llevamos casi una década, se siguen pagando puntualmente todas las pensiones. Es decir, todos estos informes tan sesudos y estudiosos, con muchas hojas Excel muy elaboradas, eran falsos. También resulta curioso que, a diferencia de los astrólogos, cuando los astrólogos fallan una previsión, pierden su crédito. Cuando los economistas fallan una previsión, les ascienden en su banco. Esto es así. Claro, esto me hizo preguntarme la base económica de todo esto, ¿no? Yo soy defensor de un sistema público de pensiones por muchas razones, también económicas, pero por muchas razones.
Y tampoco es un debate que tiene que ser derechas o izquierdas, porque, por ejemplo, en mi país, en España, quien implantó el sistema de pensiones privado fue el dictador Franco, que era un tipo muy de derechas. La cuestión es que cuando te pones a investigar, dices, bueno, pero estos economistas, ¿a quién les paga a estos economistas? ¿No? ¿Quién financia estos estudios tan sesudos? Y descubres que la mayoría de las veces estos informes están pagados por instituciones financieras, por universidades privadas que reciben subvenciones de instituciones financieras y bancos. Y aquí está la clave del asunto. ¿Por qué? Porque muchos de estos bancos se dedican a la gestión de fondos privados y hacen un gran negocio con los fondos privados de pensiones. Claro, el punto de partida de estos estudios tiene su cierta lógica. Aunque la lógica y la economía, hemos dicho, es como las matemáticas. Sí, pero está la teoría del caos, la mecánica de fluidos, es un sistema muy complejo. La lógica de estos planteamientos es que cuando se instalaron los sistemas públicos de pensiones, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la pirámide poblacional de los países europeos era claramente una pirámide, valga la redundancia. Había una gran base de personas jóvenes que se iba decreciendo, y las personas jubiladas eran mucho menos que las personas que trabajaban. Bueno, primero hay que explicar que el sistema de pensiones público se basa en un sistema contributivo. Esto es otra cosa que la gente no tiene muy claro. Es curioso porque me he llegado a enfrentar dialécticamente con personas que defendían lo mismo que yo, pero que estaban en la otra órbita. Pensaban que cuando uno paga sus cotizaciones, este dinerito se guarda en una hucha y luego se lo pagan cuando se jubilen. Eso no es así. El sistema público de pensiones se basa en una solidaridad intergeneracional y por eso se llama contributivo. Somos nosotros los que estamos cotizando ahora los que con nuestro dinero pagamos las jubilaciones de las personas que ya han trabajado, con la confianza de que las generaciones venideras pagarán nuestras pensiones. Claro, la gente se plantea ya, pero como la pirámide poblacional actual se ha vuelto un tonel, es decir, la gente tiene menos hijos y la gente que trabaja cada vez es menos que la gente que está jubilada. Y esto es real, esto es así, y esto es un tema preocupante y que hay que estudiar con seriedad. Entonces, basándose en esto, nuestros maravillosos economistas de derechas, que tienen unos grandes sueldos bien pagados por ciertas instituciones, dicen, bueno, pues el sistema va a colapsar. Porque claro, si cada vez hay menos gente que trabaja y cada vez hay más jubilados, y encima estos jubilados cada vez viven más, porque esto también es un dato cierto, la esperanza de vida en los países occidentales ha crecido muchísimo, la gente antes se jubilaba y tenía un promedio de 7, 8 años hasta que fallecía, ahora a lo mejor ese promedio puede ser de 15 o incluso de 20, ¿no? Esto es un dato real y que hay que estudiar, tampoco se puede despreciar. Pero claro, ellos hacen estos cálculos y dicen, bueno, pues evidentemente no habrá dinero para pagar todo y esto colapsará. Entonces su solución es, bueno, pues usted ahorre, pase usted un plan de pensiones privado, coja parte de su salario, lo guarda, nosotros lo guardamos, lo invertimos en bolsa, en inmobiliaria, en lo que sea, en seguros, y cuando usted se jubile, pues este gran capital que usted ha formado le permitirá mantener su calidad de vida y tener una pensión privada más que digna. Perfecto, dices, vale, pues ya está, solucionado. Pero es mentira. La primera mentira es que esas hojas Excel no sirven absolutamente para nada, porque ya hemos dicho que la economía no puede prever el futuro. El primer truco es tomar un parámetro escaso, diciendo lo que ha pasado en los últimos 10 años. Pues lo que ha pasado en los últimos 10 años es verdad que las contribuciones han bajado. Pero ¿por qué no tomas el parámetro de los últimos 50 años? Y es una media mucho más razonable para ver que incluso en periodos de crisis las pensiones públicas funcionan. El segundo gran truco es hurtar, como hacían los de la renta universal con el tema de la inflación, ciertos aspectos. Por ejemplo, sí, claro, si hay cada vez menos gente trabajando, pues habrá menos ingresos. Pero oiga usted, a lo mejor esta gente trabajando cobrará más y sus cotizaciones serán más altas, con lo cual los ingresos se pueden compensar. Además, como las pensiones se pagan a medias entre empresarios y trabajadores, el aumento de productividad también puede hacer que aumenten las cotizaciones. En economía, cualquier dato, y hablamos otra vez de la teoría del caos, puede cambiar una variable. Si la variable
es descendente, pero usted introduce una corrección en el aumento de la productividad, a lo mejor un 10% cada década, pues resulta que la línea se mantiene. Pero eso no está. Tampoco sabes si dentro de unos años la gente volverá a tener muchos hijos, porque esta tendencia es de las últimas décadas y tenemos que preguntarnos si esta tendencia no tiene nada que ver con las terribles condiciones económicas que estamos sufriendo. La gente joven no tiene trabajos estables, tiene una gran precariedad, tiene muy poco tiempo, les explotan muchas horas. ¿Cómo vas a tener familia ahí? No es que la gente no quiera tener hijos, es que a lo mejor no puede. Otra variable es que ahora mismo la gente se incorpora tarde al mundo laboral porque hay poco trabajo. Pero claro, tú estás haciendo un estudio de aquí a 15 años, pero no sabes si dentro de 5 cambian las condiciones económicas y la gente empieza a incorporarse al mundo laboral mucho tiempo y está muchos más años cotizando. Otro tema que obvian estos estudios y que lo obvian interesadamente es que el descenso de natalidad se puede corregir con la inmigración. Pero incluso hay algo mucho más importante. Es decir, ellos dicen, bueno, la solución son las pensiones privadas. Porque además dicen, bueno, es que las pensiones privadas fomentan el ahorro, la inversión y tal. Bueno, eso lo trataremos quizá en otro debate, pero eso no está tan claro. ¿Sabes? Que el ahorro acabe siempre en inversión. Puede acabar sobre todo en especulación. Y uno de los graves problemas que tenemos ahora es que grandes fondos de pensiones privados alteran las condiciones de mercado. Pero lo más gracioso del asunto es que estos economistas olvidan el cambio en la pirámide poblacional también influye en las pensiones privadas. Porque claro, tú haces un ahorro a lo largo de tu vida laboral y lo inviertes en una determinada serie de bienes. Cuando te jubilas, estos bienes te pueden generar una renta o bien lo puedes ir capitalizando, puedes ir recuperando ese dinero para vivir de él. Diciendo, pero para recuperarlo tienes que venderlo. Y si cada vez hay menos compradores, el precio bajará. Un ejemplo muy claro, si tú has invertido en el mercado inmobiliario, y si cada vez hay menos población, se necesitarán cada vez menos vivienda. Entonces el precio de la vivienda, presumiblemente, porque insisto, yo no soy astrólogo, bajará, incluso es posible que baje mucho. Entonces todo el capital que has ahorrado ha perdido gran parte de su valor y cuando lo quieres vender no tienes comprador y te mueres de hambre. Y esto es un hecho que está pasando. Los países donde se implantaron pensiones privadas, en principio han funcionado, pero cuando vienen problemas económicos se van al carajo. En cambio, las pensiones públicas no se van al carajo. ¿Por qué? Porque como depende de una contribución instantánea, no del valor que pueda tener en el futuro unos activos, pues si hay una pequeña corrección, se puede aumentar un poco las cotizaciones, se puede aumentar un poco la edad de jubilación, o incluso se puede corregir coyunturalmente vía impuestos, pero tampoco es bueno que los impuestos sirvan para pagar las pensiones. Y luego viene otro tema, diciendo, ¿cuánto dinero necesitas ahorrar a lo largo de tu vida para asegurarte una pensión? ¿Y de dónde vas a sacar ese ahorro? Porque lo vas a detraer de tu consumo y de tu renta y de tu calidad de vida actual. Pensemos que en España la pensión media puede estar sobre los 900, 1.000 euros de una persona que haya cotizado durante toda su vida. Hagamos un cálculo rápido. Si esto te va a proporcionar una renta de, digamos, en 14 pagas, en números redondos, unos 14, 15.000 euros, ¿cuánto dinero necesitas ahorrar para que cada año te proporcione 15.000 euros? Si ahora mismo el tipo de interés está muy bajo, te pueden dar por un fondo de inversión un 2% quizá, estamos hablando de muchísimo dinero, de varios cientos de miles de euros. El trabajador medio en España puede ahorrar esa cantidad de dinero. Esto lo explica bien el banco cuando te vende un plan de pensiones. Que tus 30 o 40.000 euros que puedas ahorrar durante años no te van a servir prácticamente para nada en tu jubilación. Tampoco sabes cuánto tiempo vas a vivir después de que te jubiles. Un sistema contributivo hace una media. Si la media del tiempo que estás jubilado son unos 15 años, pues unos vivirán 5 años, otros vivirán 20, otros vivirán 25, otros vivirán 7. Tú te despreocupas porque se hace esa media y no estás pendiente si se te está acabando el dinero. Es como funcionan un poco los seguros. En cambio, si tú te jubilas, habías calculado que te vas a morir pacíficamente a los 78 años y resulta que vives hasta los 97, pues piensa que cuando hayas cumplido 80 años vas a vivir en la miseria más absoluta. Es decir, que mi reflexión puramente económica, y puedo estar equivocado, es que creo que es más seguro, más fiable y por otras razones también mucho mejor socialmente y políticamente un sistema contributivo de pensiones que un sistema privado. No es una cuestión ideológica, a priori.
quizá a posteriori, pero a priori creo que económicamente es mejor un sistema público. Entonces, cuando escucho estos estudios, sé que me están mintiendo, sé que me están hurtando información y que lo único que pretenden es conseguir un gran beneficio económico a las personas que lo promocionan. Pero claro, tu fondo de pensiones lo va a gestionar un banco y el banco va a ganar dinero con él independientemente de su resultado, porque ellos van a comisión. Y estamos hablando de una gran, enorme cantidad de dinero. Por ejemplo, hay fondos de pensiones en Japón, hay el fondo de pensión de los profesores, creo que supera el billón de euros, es decir, supera el tamaño del Producto Interior Bruto de España. Aunque sea una comisión muy pequeña, estamos hablando de cientos de miles de millones de euros a lo largo de 30 años. Diciendo, este es el asunto. El asunto no es si es más viable o no un sistema de pensiones público que uno privado, que esto lo podemos discutir. El sistema es que se utiliza la economía, se utilizan los datos económicos de manera sesgada e interesada para intentar que lleguemos a unas conclusiones que se nos venden como ciertas y como técnicas y que en el fondo tienen una clara intencionalidad. Es entonces cuando ya no estamos hablando de un fraude inocente, sino estamos hablando de una gran estafa y de una gran mentira.